Un feliz sábado para todos, hermanos, que el Señor les acompañe y les bendiga. 22 de diciembre del año 2018. Ya se acabó un año, hermanos, ya se acabó el año y pues tenemos que revisar con el espejo retrovisor sobre qué es lo que hemos hecho y qué no hemos hecho, qué nos faltó por hacer y de qué nos debemos arrepentir, y también qué le podemos dar ofrenda a Dios como algo que le haya agradado a Él. Eh, Voy a estar repartiendo este librito para que las personas estén atentas a preguntas que vamos a estar haciendo, y vamos al final también a entregar algunos para que ustedes se lo entreguen a sus familias. Este es un extracto del deseado de todas las gentes, de unos hermanos en Bogotá que hicieron un esfuerzo, así como nosotros y ellos pues estamos haciendo un esfuerzo con la gran controversia. Ellos optaron por sacar unos extractos del deseado de todas las gentes para aprovechar lo que se está dando como en el mundo entero, como parte de una conmemoración que pues nosotros sabemos que no es la fecha, pero tenemos que aprovechar las oportunidades que haya para poder hablar del mensaje del Evangelio eterno y del que nació para resplandecer la gloria de Dios. Ustedes vieron el audio. eh, Dios descendió. ¿Y qué? ¿Cómo Dios descendió? Como un hombre, como un bebé, y eso es lo que en este momento tenemos que nosotros saber cómo Cristo nace en nuestras vidas para poder entender, hermanos, el tiempo en el cual estamos viviendo. O sea, ¿quiénes ya aceptamos a Jesús como Salvador? Entonces, la imagen de Cristo necesita ser reflejada en usted. No hay puntos intermedios en ese proceso para este tiempo. O sea, eso es el objetivo, esa es la meta nuestra. Y este estudio, hermanos, tiene que ver con eso. Por favor, preste mucha atención. Porque, ¿quién tiene la vida comprada? ¿O la vida asegurada? ¿Alguien vio el video ya que enviamos ayer del pastor Andrew Enríquez? ¿Completo, hermana? Ah, bueno, hermano William. Hermanos, yo he venido sintiendo cosas con relación a lo que debe ser la necesidad de que estemos en paz, porque nosotros no tenemos nada comprado. Y pues hemos hablado algunas cosas en la casa, pero tenemos que estar seguros que nadie tiene un día comprado. O sea, nosotros estamos de gracia. Gracias a Dios porque hoy nos levantamos con vida, Sofía. Porque hoy es el día en el cual nosotros respiramos. Una persona muerta no respira. Y si estamos vivos es porque ¿qué? Porque respiramos. Entonces, cada respiración debe ser ¿qué? Una oración, una alabanza a Dios de agradecimiento. Entonces, ¿cuántas veces nosotros respiramos por minuto? Más o menos, ¿sí? Puede variar dependiendo de la actividad, pero 30 veces. Entonces, eso es, o sea que debe haber 30 actos de agradecimiento por un minuto a Dios. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Hermanos, les aseguro que esa es la única estrategia posible para poder vencer el pecado. Que cada respiración sea una oración. Imaginémonos eso, hermanos. Multipliquemos, y si respiramos más rápido, entonces vamos a hacer más oraciones. Son 60 oraciones por minuto. Son 3.600 oraciones por hora, ¿cierto? Y sigamos multiplicando. Entonces, al final del día, ¿cómo va a terminar nuestra vida espiritual? Fortalecida. Muy bien.
Abróchense los cinturones, hermanos, porque el tema que vamos a tratar es un tema muy, muy importante. El tema lo he titulado "Y el muro cayó a plomo". ¿Quién ha trabajado en construcción acá? Hermano William, hermano José, hermano Melquis. Y creo que todos, porque nos ha tocado al menos alguna construcción o algo, y siempre vemos a un maestro poniendo una ¿qué? Y eso significa que el muro va a caer ¿qué? A plomo, o sea, recto. ¿Qué evento recientemente, no tan reciente, pero qué evento mundial sucedió en que, de acuerdo a los estudios de ingeniería y arquitectura, cayó en caída libre? Las Torres Gemelas. Muy bien. Entonces, para los niños, a ver, niños, por favor, dije niños. ¿Qué historia es la que vemos reflejada en esta diapositiva? Niños. A ver, vale. Muy bien. ¿Y quién estaba allá? ¿Qué recordamos de aquí de esto? ¿Qué pasó aquí? A ver, ¿quién me quiere recordar? A ver, niños, ¿quién me quiere recordar? ¿Qué sucedió acá? A ver, ¿qué sucedió acá? ¿Señora? Un personaje, ¿quién es ese personaje? Unos espías que llegaron ¿a dónde? A Jericó, y le dijeron ¿a quién? Hablaron con ella, Rahab, una ramera que vivía en las murallas de Jericó, y ella les dio la opción para que escaparan. ¿Se acuerdan? ¿Quién dijo eso? Sol, ¿no? Muy bien, Sol. Entonces, esa historia tiene que ver con quiénes en este tiempo. Con nosotros. Muy bien. Entonces vamos a recordar esto. Vamos a terminar con esta historia con Rahab. ¿Está bien? Pero tenemos un texto de la profecía, hermanos. El texto lo encontramos en Josué 6:20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas, y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó con un gran vocerío, y el muro cayó a plomo. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno en derecho de sí, y la tomaron. Entonces, acuérdense que con la palabra de Dios vamos a hacer 4 cosas. A ver, Blanquita, ¿cuáles son esas 4 cosas que hacemos con la palabra de Dios? Un texto de la Biblia que encontremos puede ser, ¿o qué? Una oración, muy bien. ¿Qué más? Sigue, ya te lo ganaste. Oraciones, ¿qué más? Promesas, ¿quién dijo promesas? Santi. Dime. Muy bien. A ver. Instrucciones. Y algo que tiene que ver con qué vimos aquí. Historias. Y cuando sean historias, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ir allá. Eso es parte del proceso de tener una devoción con la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a estar estudiando lo que sucedió con la toma de Jericó, pero vamos a ver a los levitas, vamos a ver quiénes son los levitas en términos generales, quién es Rahab, todos los personajes que aparecen ahí, vamos a tratar de poderlos mencionar de manera breve. Entonces, el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la trompeta. Entonces aquí aparecen 2 personajes, el pueblo y los sacerdotes. Muy bien. Y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, entonces, ¿cuál era la instrucción? Que cuando los sacerdotes tocaran la trompeta, el pueblo iba ¿a qué?
O sea que de quién dependía que el pueblo gritara. Y las trompetas tenían que dar un sonido que certero en el lugar, en el momento preciso, para que el pueblo pudiera gritar. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros en este tiempo? Dios está esperando que haya un pueblo de sacerdocio santo que ¿qué? Que dé la certera trompeta, el sonido de trompeta, para que el pueblo pueda ¿qué? Gritar. ¿Gritar a quién o a dónde? En el relato, ¿a quién, qué estamos viendo? ¿La destrucción de qué ciudad? ¿Quién dijo Jericó? Muy bien. A ver, toma para allá, pásemela para allá. De Jericó. Muy bien, entonces pásale allá. La ciudad de Jericó. ¿Y qué tiene que ver ese Jericó con nosotros en este tiempo? Niños, a ver, especialmente los niños. ¿Qué estamos esperando y qué estamos advirtiendo y qué estamos viendo que va a suceder pronto? Dale. La venida de Jesús, muy bien, y eso, antesala de eso o antes de eso, ¿qué va a venir? ¿Qué pasó por allá? Dime. El mensaje de los 3 ángeles. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos diciendo? Van bien, van bien. A ver, Sol. Muy bien, pero ¿qué encontramos en el relato de los 3 ángeles y del mensaje de la ley dominical que nos habla de la caída? Muy bien, Sol. ¿Ya? ¿Te di libro? Vas a hacer obra misionera, claro. ¿De la caída de? O sea que este relato tiene que ver con nosotros. Muy bien, por favor abróchense los cinturones porque vamos a estar viviendo la experiencia del pueblo de Dios enfrente del muro de Jericó. Y tenemos que vibrar nosotros, hermanos, en esta experiencia porque somos el pueblo. Ellos iban a entrar a ¿qué Canaán? ¿Y nosotros a dónde vamos a entrar? ¿Qué era lo que evitaba que ellos, cuál era la última de las pruebas para el pueblo de Israel antes de entrar a la Canaán terrenal? La destrucción del muro de Jericó. De Jericó. Entonces, el evento que se dé en el tiempo futuro será la antesala a la toma de la Jerusalén, de la Canaán celestial. Muy bien. Dice, y con gran vocerío, y el muro cayó a plomo. ¿Qué significa que el muro haya caído a plomo? O sea, que cayó ¿qué? Verticalmente. Y vamos a mirar, hermanos, lo que sucedió con las Torres Gemelas. Este es un himno, es un himno que, digamos, un coro que lo hemos conocido. Ustedes lo van a escuchar cuando miren el video. Ahorita pronto lo pongo. Había angustia de gentes cuando se dio eso, ¿sí? O sea, hubo una angustia tan terrible. De acuerdo a los estudios, eso fue una demolición controlada. Entonces, entiéndame que no quiero hacer la comparación de la caída de Jericó con la caída de las Torres Gemelas para decir que ese evento es el que va a arrancar ya, no. La destrucción va a ser de otra ciudad, de una Jericó espiritual. Y el estudio que hacen de la caída de las Torres Gemelas, el tiempo en el cual ahorita lo vamos a ver, en que las torres caen y se desploman, es cuestión de 9 o 10 segundos. Eso significa que hubo una demolición controlada, o sea, hubo una caída libre. Si yo estoy en el nivel más alto, en la azotea de uno de esos edificios, y boto una pelota, esa pelota me dura 9 segundos en caer abajo.
eso duró la caída de las Torres Gemelas. O sea, fue una caída a plomo, verticalmente. No hubo ni flexiones, sino hubo una caída vertical. Eso es lo que dice la Biblia, que eso sucedió con ¿quién? Con Jericó, que eran unas torres, eran unas construcciones hechas muy fuertes, que el rey se burlaba cuando estaban pasando la procesión del pueblo a través de Jericó. Pero después de lo que vamos a ver, cayeron completamente, o sea, cayeron verticalmente. Eso significa que cayó a plomo, y eso fue lo que sucedió. Entonces, cuando se da, pueden ustedes ver esto en internet. Hay un estudio, en YouTube hay un estudio de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Estados Unidos, en el cual hacen todo el análisis, descubren que efectivamente fue una demolición controlada. No vamos a entrar aquí en detalle porque pues no se trata del estudio, pero quería decirles cómo es que los muros de Jerusalén, de Jericó, cayeron en el tiempo en el cual fue. Aquí usaron ellos usaron dinamita de termita, que es la más fuerte de todas las dinamitas, y en cambio en ese momento allá con Jericó fue que la voz del pueblo de Dios. Pero sabemos nosotros por la historia que quienes estaban detrás de ese grito. Los ángeles fueron los que hicieron que, miren, ni un ladrillito se cayó para allá, sino cayó verticalmente. Esta es la demolición controlada de las Torres Gemelas. Duró 9 segundos la caída hasta el piso. Ya ustedes cuando lean ese texto se acordarán. Entonces, ¿qué vemos ahí, niños? El santuario. Muy bien, Sofi. Vamos a ver, ellos se van a llevar todos los libros. Dice nuestro Señor, y que me hagan un santuario, ¿para que qué? Para que yo habite entre ellos. ¿Para qué hizo Dios la instrucción del santuario? Para que Él habitara entre ellos. O sea, ¿Dios en dónde? En medio de ellos. Muy bien. Y la Biblia nos dice que eso se construyó, ¿para qué? Porque fue todo lo que se estaba haciendo o lo que se hizo en otro santuario. Dice, Hebreos 9:1 dice, ahora bien, el primer pacto tenía en verdad ordenanzas de servicio a Dios y un santuario terrenal. O sea, hay un primer pacto, que es el que tiene un santuario terrenal. En el verso 11, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto ¿qué? Tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea que, ¿qué está diciendo aquí? A ver, ¿qué niño me quiere decir que hay? ¿Qué entiende que dice que hay un tabernáculo más perfecto, no hecho de manos, es decir, no de esta creación? En el cielo. Muy bien, Samuel, o sea que está en el cielo. Toma. Así es que necesitamos esos niños profetas para el tiempo que tenemos en este tiempo. Estás muy atento, ¿bueno? Muy bien. Entonces, esto es lo que, y si los niños están despiertos, ¿qué debe pasar con los adultos? Más despiertos. Y ahora, ya nosotros sabemos a nivel de las profecías, hermanos, que Cristo está en qué lugar, niños. ¿Cristo está en qué lugar? Muy bien, lugar santísimo allá. Pues está en el santuario, pero era muy importante que lo encontráramos en el lugar santísimo. El pueblo de Dios necesita estar, sabe que está en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, ¿qué hay, niños? A ver, Samuel, tú empezaste, el arca del pacto, ¿qué más? Bueno, eso está dentro del arca, pero quiero que me digan qué dos cosas había en el lugar santísimo. Hay dos cosas. ¿Está qué? El arca
Bueno, los querubines, muy bien, pero ¿qué más hay? Había un utensilio, que es un qué, un incensario, muy bien. Y dentro del arca, ¿qué había? A ver, niño. A ver, Samuel, ¿qué había dentro del arca? La vara de Aarón. Espera. Sí. A ver, Sofi. Sí. Las tablas. Y el efa de maná. Muy bien. Te faltó uno, Samuel, por eso me toca darle a ella esto. Muy bien. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿en dónde encontramos, niños, en qué texto encontramos en la Biblia que nos habla de la limpieza, de la limpieza que iba a haber en el santuario celestial? ¿En dónde encontramos? Pero no me le soplan allá, ¿no? ¿En dónde encontramos en la Biblia que nos dice que el santuario iba a ser purificado? ¿Cuál es uno de los, el texto base de la Daniel 8:14? ¿Y qué dice, Sofi? ¿Qué dice, Sol? Muy bien. Samuel, Sebas, para Sebas también. Muy bien. Entonces, pero espera, Sebas, ven, espera. Falta una parte de la pregunta. ¿En qué año comenzó esa profecía y en qué año comenzó? Y, ahí terminó en el 1844, pero ¿en qué año comenzó? Bueno, vamos a entregársela, pero vamos a ver, vale, ¿qué fecha? ¿Antes o después de Cristo? Antes. ¿Con quién? ¿Cómo sabemos eso? Muy bien, ya se lo ganó. Muy bien, a eso es. Así tenemos que ser. Eso tenemos que estar respondiendo. Entonces, y él me dijo hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será ¿qué? Purificado. Comenzó una obra de pureza, de purificación del santuario celestial a semejanza de lo que era el día de expiación en el santuario terrenal. ¿Y qué se hacía ese día, niños? ¿Qué se hacía el día de expiación? Se limpiaban los pecados de quién? Tanto del sacerdote, los sacerdotes que estaban ministrando, como de todo el pueblo. Muy bien, eso era la obra. Entonces, a partir de 1844, ¿qué se comenzó a hacer? La purificación de los pecados, o la limpieza de los pecados del santuario celestial. Eso significa que a partir de 1844 comenzó el proceso que Dios está viendo a cada persona y está registrando, está haciendo un juicio investigador para saber cómo está la persona, pero arrancó con los muertos y muy pronto va a comenzar con los vivos. O sea que nosotros tenemos que estar al día con nuestro Señor porque no sabemos cuándo nos va a tocar ese juicio. ¿Quién tiene la vida asegurada? Nadie. ¿Puede alguien morir hoy o mañana? Sí. Entonces tenemos que hacer el día de hoy un día de victoria, en el cual se toque la trompeta con un sonido certero para que no nosotros, pero de pronto otros, el pueblo pueda finalmente gritar y hacer que un muro, una muralla de una ciudad caiga. Bueno, vamos a estar atentos. Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, nosotros tenemos que tener una experiencia de permanencia en donde estamos en este momento.
No podemos echar para atrás, no podemos salir del santuario. Nosotros sabemos que estamos a partir de 1840, desde el momento en que Cristo asciende, Él entró en el lugar santo, en 1844 pasa al lugar santísimo. Nosotros estamos ¿en qué departamento? Mirando hacia dónde, Samuel. Muy bien, allá para Samuel, muy bien. Entonces, es por eso que el que está en el lugar santo es justo y está en proceso de santificación. Pero hay muchos que en este tiempo, creyendo estar en el lugar santo, son injustos, sucios y se van a seguir ensuciando. Entonces la decisión es de cada uno de nosotros, que nosotros tomemos hoy la decisión de ser ¿qué? O injustos, o sucios, o justos y santos. ¿Qué escogemos hoy? A ver. Ser santos, claro, porque no hay opciones, no hay manera de poder buscar otra opción. Y este es el proceso de santificación, hermanos. El Señor nos llama, esto ya lo hemos visto, el Señor nos llama, nosotros estamos en el mundo, luego nosotros somos justificados por medio del arrepentimiento y la confesión y la muerte al yo en el bautismo. Luego entramos al lugar santo, que es la transformación del carácter a semejanza de Cristo por la palabra de Dios y el Espíritu Santo y la oración. Esas son las tres cosas que encontramos allá en el lugar santo. A ver, ¿qué cosas encontramos en el lugar santo, niños? Hay tres cosas. La mesa de los panes, muy bien. Espera. Y bueno, ¿quién le ayuda? ¿Qué mayor le quiere ayudar a Samuel? El altar del incienso, el incensario, el altar del incienso. No es incensario, sino altar del incienso. Muy bien, Samuel. Ya casi va, la próxima la completas. Muy bien. ¿Y qué significa eso, niños, a nivel espiritual? ¿Qué significa el pan de la proposición? ¿Qué significa el altar del incienso? ¿Y qué significa el candelabro, niños? Ya lo hemos visto, Samuel, Sebas, todos. Bueno, piénsenlo. Hay muchos textos, hermanos, voy a darles solamente un ejemplo en el cual encontramos tantos textos en la palabra de Dios que nos hablan del proceso del santuario y lo vamos a mirar por medio de los colorcitos. ¿Está bien? Solamente les voy a dejar una referencia, les voy a dejar para que ustedes, cuando vean el video, ustedes y las visitas del canal, los hermanos que nos están escuchando por medio del internet, miren los colorcitos y aplican a una ubicación del santuario. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos, dónde están los injustos? Fuera del campamento, allá en el campamento. ¿No heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, los que están allá en el mundo, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ninguno de ellos va a entrar en el reino de los cielos. Y esto erais algunos de vosotros. ¿Quiénes estábamos acá? ¿Quién estaba allá? Todos estábamos allá. Dice, mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Lo vimos? ¿Vimos? Muy bien, vamos a poner otros colorcitos. Juan 10:9. Yo soy ¿qué? La puerta, el que por mí entrare será salvo, porque finalmente es en el tiempo de la glorificación que vamos a ser salvos, y entrará por la puerta y saldrá y hallará pastos. ¿Dónde y cuándo vamos a encontrar pastos? Dice que y saldrá. ¿Salir de dónde? Para encontrar pastos. A ver, eso también incluye a los adultos.
Saldrá de dónde y hallará pastos. ¿Quién dijo tierra nueva? Entonces, ¿saldrá de dónde, Alba Lucía? De la Jerusalén celestial, claro. Porque cuando salgamos de la Jerusalén celestial, ¿qué va a suceder con la tierra? Va a estar, ¿qué? Renovada y va a haber pastos nuevos. Muy bien. Para tu obra misionera, muy bien. ¿Listo? Entonces, ese versículo, hermanos, nuestro Señor nos dice, yo soy la puerta. Pero termina con una promesa. Saldrá y hallará pastos. Es la nueva Jerusalén. Después de los 1000 años, cuando se abren las puertas, ya después de que se ha restablecido la creación, y vamos a hallar pastos verdes. ¿Está bien? Está nuestro Señor hablando en visión profética para el pueblo de Dios en el tiempo final. ¿Y todo a partir de qué? Del santuario, de lo que fue la experiencia del santuario. Romanos 8:17, y si hijos, ¿cuándo nos convertimos en hijos? En la justificación, cuando somos bautizados, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, entonces, dentro del proceso, para salir allá al pastos verdes, es que también tengamos que pasar como Cristo. Sin cruz no hay corona. Si quieres una corona, necesitas una cruz. ¿Y qué dijo nuestro Señor con las cruces diarias? Con la cruz de Él, tome su carga y sígame todos los días. O sea, cada día es una experiencia de decirle, Señor, yo estoy cargado, pero tú me ofreces que me vas a ayudar, entonces tú tomas mi carga. Muy bien. Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Entonces Él hace el llamado allá, Él está a la puerta y llama a los que están en el mundo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, o sea, ya Él, cuando nosotros le abrimos la puerta, ya estamos con Él en el proceso de santificación. Y cenaré con Él. ¿Cuándo vamos a cenar con Él? Cuando seamos, ¿qué? Glorificados. Y Él conmigo. ¿Ven los colorcitos? ¿Es interesante la plastilina? Muy bien. Muy bien. Entonces, ya les dije, ¿en qué libro confluyen todos los libros de la Biblia? Niños. Muy bien. En el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. El ángel ordenó, tú empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el fin del tiempo, hasta el tiempo del fin. Entonces, ¿qué libro fue el que nosotros citamos al principio? ¿Qué texto? ¿Qué capítulo? Josué 6:20, muy bien. O sea que Josué, el relato de Josué y Josué deben terminar ¿en dónde? ¿En dónde termina el libro de Josué en Apocalipsis? El relato de Jericó. Muy bien, vamos a estudiar. Apocalipsis 18. Esa es la tarea, bueno. ¿Qué tiene que ver entonces el relato histórico de la caída de Jericó con nosotros? Es una aplicación para usted, hermanos, se lo aseguro. Niños, presten atención, y es una aplicación para cada uno de nosotros. Porque va a haber una caída más monumental, más grande de lo que fue la caída de Jericó. ¿Quién hubiera querido estar en Jericó haciendo parte del ejército de Israel? Claro, a ver esa caída de esos muros que eran inexpugnables, la gente no podía, todos los reinos se doblegaban ante Jericó porque no podían destruirlos, no podían conquistarlos, y ellos vivían como
los de Jericó vivían felices, contentos, eso casi nada, no les pasaba nada, pero ese día fue un renombre tan grande que esa historia, hermanos, perduró por generaciones. ¿Lo sabían? Después se habló del poder de ese pueblo, del pueblo israelita, por lo que sucedió con Jericó. Y ellos venían, los de Jericó estaban temblando de miedo. ¿Por qué? Porque escucharon lo que había sucedido con Moisés en Egipto. Y todas las plagas y todas las manifestaciones poderosas. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros, hermanos? ¿Cuántas maravillas no ha hecho Dios en nuestras vidas y nosotros casi que silenciosos diariamente no le estamos diciendo a Dios gracias por semejantes bendiciones que tenemos? ¿Quién no recibió una bendición en esta semana? ¿Quién recibió una bendición esta semana? Hoy. Hoy estamos ya. ¿Quién está recibiendo hoy bendición? Bueno, entonces tenemos que darle gracias a Dios por eso, que estamos vivos. Entonces cada respiración debe ser un acto de alabanza, un acto de adoración. Entonces, esta es la ruta que siguió el pueblo hebreo. Salió de Egipto, de la tierra de Gosén, atravesó la península de Sinaí y llegó a un punto donde se llama Nuweiba. Ahorita se llama un punto allá, ustedes pueden ir en el Google Maps y aparece un punto que se llama Nuweiba. Escríbanlo, N-U-W-E-I-B-A, Nuweiba. Ahí van a encontrar el punto donde pasaron ellos. Y por no obedecer a Dios, entonces aquí en la península, aquí en el monte del Sinaí que está a este lado, recibe Moisés las tablas de la ley, luego caminan por el desierto de Parán, dan un poco de vueltas porque no pudieron entender la instrucción hasta que finalmente después muere Moisés en este punto y luego sigue ascendiendo Josué hasta que llegan a qué punto. Hasta Jericó. Muy bien, entonces vamos a hacer una aproximación de ese mapa y ese mapa lo encontramos aquí. Jericó está acá, aquí está el mar muerto, el mar salado y aquí ellos hicieron esta ruta y llegaron acá. Cuando llegaron a este punto, primero tuvieron que atravesar ¿qué río? El río Jordán, muy bien, y ya atravesando el río Jordán se encontraron con ¿qué ciudad? Con Jericó, muy bien. Y después de eso iban a heredar toda la tierra de Israel que era la Canaán prometida, la Canaán terrenal. Muy bien. Entonces el éxodo comenzó ¿en dónde? En Egipto, y Jericó era la última ciudad antes de la tierra prometida. Los muros de Jericó tenían que caer para poder llegar ¿a quién? A Canaán. Entonces recordemos todo eso porque eso vamos a tener aplicación para el tiempo actual. ¿Qué simboliza entonces espiritualmente Egipto para nosotros hoy? Pecado, muy bien. Dice Éxodo 21, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra ¿de qué? De casa de servidumbre. No tendré dioses ajenas delante de mí, y ahí comienzan los otros 10 mandamientos, otros 9 mandamientos. La palabra servidumbre, hermanos, para el que quiera anotar la referencia, significa sirviente, esclavitud, esclavo o criado. O sea, Dios lo sacó de la esclavitud que había en Egipto. Pero a nivel espiritual, el Señor nos quiere sacar de un Egipto, que es el pecado. Muy bien, entonces el éxodo nuestro comienza cuando el Señor nos llama de Egipto, nos llama del pecado. Y nosotros encontramos un Egipto en la profecía, por eso Apocalipsis también encuentra un Egipto. Dice Apocalipsis 11:8, y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que espiritualmente es llamado Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Eso es a nivel espiritual, hermanos, lo que sucedió en la Revolución Francesa y lo que significa el término Egipto
La gran controversia nos dice, Egipto es la que más, dice, de todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía, vamos a poner aquí, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Esto es ateísmo, entonces acuérdense de ustedes, Egipto tiene que ver con paganismo, con ateísmo, y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. Entonces, cuando Dios nos dice, yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, entonces ellos están esclavos ¿de qué? Esclavos a la transgresión a la ley de Dios, al ateísmo, ¿a qué más? Al paganismo, a la incredulidad y la desconfianza. ¿Y qué tiene que ver eso con el mundo actual? ¿Acaso no se está cuestionando la palabra de Dios? No estamos entrando en la era, hermanos, de que todo lo cuestionamos, de que todo no lo creemos, sino venga, muéstreme. Estamos exactamente en Egipto espiritual. Pero el Señor nos dice, yo los voy a sacar a ustedes de allá. Bueno, entonces, ¿en dónde estaban ellos entonces? Vamos a también hacer la relación a lo que fue la experiencia del pueblo de Israel. Ellos estaban ¿en dónde? En Egipto. O sea que Dios les hizo un llamado. ¿Quién los liberó de Egipto? ¿Ellos mismos? Dios los libera. Ellos eran esclavos allá. ¿Y por qué fueron liberados de allá? ¿Pero por qué? Sí, muy bien. ¿Por qué? Pero ¿qué sucedió entre el pueblo de Dios? Porque hubo oraciones por la liberación del pecado. O sea que hubo un remanente que había en Egipto que comenzó a orar y empezó a pedir, Señor, libéranos. No queremos más esta esclavitud, no queremos más estos pecados. Pero ese pueblo que pidió la liberación era un pueblo que era obediente y fiel a la palabra de Dios. Y Dios escuchó la oración de ellos y por eso les mandó un ¿qué? Un libertador. O sea que la tarea fue de Dios. Y comienza el éxodo y salen ellos del éxodo y pasan ellos por una experiencia que fue la experiencia del... ¿Qué viene después del llamado? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Fueron qué? ¿En dónde fueron bautizados? En el Mar Rojo, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué significó el cruce del Mar Rojo y del Jordán? El bautismo, muy bien, vamos a mirar los textos. Josué 4:23 dice, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habías pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo. O sea, que está comparando lo que sucedió en el Jordán con lo que pasó ¿en dónde? En el Mar Rojo. Y en 1 Corintios 10 nos dice, mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del ¿qué? Y todos en Moisés fueron ¿qué? Todos en Moisés fueron, o sea que ellos recibieron el bautismo en el nombre de ¿quién? De Moisés. Fueron bautizados en Moisés. O sea, esa fue la instrucción. Pero a nivel futuro vendría un evento en el cual todos debían ser bautizados en el nombre de ¿quién? De Cristo. Pero la experiencia del Antiguo Testamento nos ayuda a entender la experiencia del Nuevo. De cuando Cristo, nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, el pueblo de Israel fue bautizado 2 veces antes de entrar a la Canaán terrenal. ¿En qué momento? ¿Cuántas veces? 2. ¿En cuáles veces? Cuando pasó el Mar Rojo
y el Jordán. Muy bien, entonces pregunta, ¿cuántos bautismos necesitamos nosotros? ¿Dónde encontramos eso? Ahí está, la respuesta estaba aquí. Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de ¿qué? Del agua y del Espíritu no puede entrar ¿en dónde? En el reino de los cielos. Así como a Moisés y a Josué se les dijo, necesitan ustedes tener 2 bautismos antes de entrar ¿a dónde? Terrenal. Ustedes van a necesitar 2 bautismos para entrar a la Canaán celestial. ¿Cuáles son esos 2 bautismos, niños? A ver, tú. ¿Cuáles son los 2 bautismos? Mira, ¿nacer de qué? Del agua y del... Entonces, ¿cuáles son los 2 bautizos? Y del... Muy bien, te lo ganaste, muy bien. Entonces, nosotros necesitamos 2 bautismos para entrar en la Canaán celestial. Hagan silencio, por favor. ¿Qué significa el bautismo, niños? Limpiar pecados. Morir, nacer de nuevo. ¿Nacer de nuevo? A ver, los 2 allá, muy bien. ¿Dónde encontramos ese texto, jóvenes? ¿Dónde? A ver, les falta aprenderse ese texto, Samuel y Juan. ¿Dónde está ese texto? Sí, pero ¿en dónde? El papá no le ayude. Romanos 6 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué es entonces el símbolo del bautismo? Una muerte al... Para que así como Cristo resucitó, nosotros también que resucitemos a vida nueva, en novedad de vida. En Cristo Jesús, muy bien. Y porque como Jesús resucitó, entonces también nosotros estamos esperando la resurrección como Él nos la quiere entregar. Así como Él fue resucitado, nosotros también somos resucitados. Muy bien. Entonces, el bautismo en Cristo es agua y en Cristo es el agua y el Espíritu, que es muerte al pecado. Por eso es que el bautismo en Moisés no era suficiente. Necesitaban el derramamiento del Espíritu Santo. Nosotros nacemos en el agua y en el Espíritu. Pregunta, ¿qué hizo Josué en el pueblo? ¿Qué hizo Josué en el pueblo luego de cruzar el Jordán? ¿Qué hizo? Entonces, la circuncisión, muy bien. Entonces, ellos pasan el Jordán, son bautizados y después viene un proceso que fue el proceso de circuncisión, que les ayuda a recordar también que eso era algo simbólico de lo que había sucedido en Egipto. O sea, es un símbolo, una doble confirmación de lo que es el pecado de Egipto. Dice Josué 5 al 8 dice, porque todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todos los del pueblo que habían nacido en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, no estaban circuncidados. Viene Josué, los circuncida y ellos terminan y pues son circuncidados por Josué. Entonces, ¿qué símbolo espiritual, qué simboliza espiritualmente la circuncisión para nosotros? Muy bien, el texto, Sol. Romanos 2:29, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la de ¿qué? Es la del corazón en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino ¿de qué? De Dios. Entonces, la circuncisión que Dios quiere en nosotros no es una circuncisión física,
sino una circuncisión espiritual. Y eso significa que la circuncisión es que nosotros nos quitamos nuestro ropaje humano y ahora el Señor nos viste con su traje de justicia. O sea que ya se nos quitó el pecado y ahora nosotros somos hechos nuevas criaturas. ¿Amén? ¿Es posible eso? Claro que sí. Porque Él lo ha dicho. Muy bien. Dice, alza tus ojos, el devocional dice, el pueblo judío podría haberse arrepentido si así lo hubiera querido, pero sus integrantes estaban vestidos con la ropa de la justicia propia. Sostenían ser los descendientes de Abraham y consideraban como propia toda promesa hecha a Israel. Pero el Israel de Dios está formado por aquellos que se convierten, no por los que son descendientes de Abraham. ¿Qué ventaja tiene pues el judío que aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primera, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es del corazón en espíritu, no en la letra. ¿Está bien? Entonces nuestra circuncisión significa un arrepentimiento, y ese Israel de Dios que quiere para este tiempo es formado por aquellos que ¿qué? Que se convierten ¿de qué? A vida nueva. Somos hechos nuevos, o sea, es una conversión del corazón. Muy bien. Entonces, ellos después de haber pasado por el Mar Rojo y el Jordán fueron bautizados. Entonces, ¿en dónde están ellos en este momento? En el atrio. Ellos están en el atrio, ellos son llamados, salen de Egipto, pasan por el bautismo, se arrepienten, son circuncidados, se les quita su pecado y ahora están ellos para prestos a entrar ¿a dónde? A la santificación, pero tendría que primero derribarse ¿qué? ¿De qué ciudad? De Jericó, muy bien. Entonces estamos ahí. Entonces, ¿a qué lugar entraron luego de ser bautizados y circuncidados? Al lugar santo. Pero antes de entrar al lugar santo tendrían ellos que haber hecho esa labor. Entonces, ya entran ellos al lugar santo, pero, así independiente, antes de que tumbaran, pero, digamos, después de que ellos son bautizados y se circuncidan, ya ellos entran al lugar santo. Ahora están preparados ¿para qué? Para destruir y tumbar ese muralla. O sea, ellos tenían que haber pasado por estas dos experiencias antes de destruir las torres, los muros de Jericó. ¿Hasta aquí estamos? Muy bien. Entonces, en el lugar santo encontramos, ya lo dijimos, los panes de la proposición, el altar del incienso, el candelero de oro. Ahora sí vamos a ver qué significa cada una de esas cosas. Entonces, ¿cuál fue la instrucción de Dios para Josué luego de haber bautizado y de haber sido circuncidados? ¿Cuál fue la instrucción que le dio Dios a Josué? ¿Qué dijo? Josué 6:2 dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. ¿Ya la había destruido? No, pero por la promesa ya estaba destruida. Dios promete y Dios cumple. ¿De quién depende de que se cumpla? De nosotros que creamos. ¿Josué creyó? Claro que sí, dice, y he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Cercaréis pues la ciudad todos los hombres de guerra. ¿Cuál era la instrucción? Que cercaran a Jericó todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis, ¿cuántas veces? 6 días. O sea que 6 días ellos iban a tener que dar una vuelta a Jericó.
Muy bien, hasta aquí estamos. Ahora, pregunta. Dice, esto haréis en 6 días. Muy bien, Sol. ¿Qué nos recuerda, Sol? ¿Cuál mandamiento? Muy bien, el cuarto, ¿me devuelves? Éxodo 29 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea que la tarea era que en 6 días ellos tenían que hacer la vuelta. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo cada semana? Haz tu obra. En 6 días vas a trabajar y harás toda tu obra. Pero ¿qué tipo de obra es la que nosotros necesitamos hacer? Señora, bueno, ayúdenme con los textos bíblicos. ¿Qué obras es necesario que hagamos durante 6 días? Con textos bíblicos, ya nosotros tenemos que tener esos textos aquí en la cabeza. ¿Será que mis buenas obras me salvan? Entonces, ¿cuáles son las obras que le agradan a Dios? Ahí les di parte de la respuesta. Bueno, vamos a mirar. Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que ¿qué? Entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede orar. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hizo? Las obras de ¿quién? Y entonces, ¿cuáles son las obras que tenemos que hacer? Señora. Muy bien, hermana. ¿Qué texto es ese? A ver. ¿Saben que está ese texto? Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió al Padre, así también yo os ¿qué? Así como yo he hecho, vosotros también ¿qué? Haréis. Entonces, ¿cuáles son las obras que debemos hacer durante 6 días? ¿Las obras de quién? De Jesús. ¿Quién dijo Jesús? Muy bien. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo las obras de Jesús, hizo las obras de su Padre. ¿Estamos conectando los puntos? Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y ¿qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en él. Muy bien, entonces, alguien ya incluye a los adultos, por favor, léame este texto y me dice en dónde lo encontramos en el mensaje de Apocalipsis. Apocalipsis 18:1. ¿Qué dice, hermana? Muy bien, hermano. Por juiciosa, hermana. Apocalipsis 18:1 dice, y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo ¿qué? Gran poder, y la tierra fue alumbrada en su gloria. Entonces, Dios le dice a José, vayan y hagan la obra ¿cuántos días? Pero ¿cómo era esa obra? Ellos tenían que llevar el arca en santidad, en respeto, no había ruidos, había total consagración. Eso es lo que el Señor nos pide a nosotros durante 6 días. Pero ¿en dónde estamos nosotros? ¿En qué lugar, en qué apartamento del santuario? En el lugar santo. Entonces, en el lugar santo, ¿qué tenemos que estar haciendo? Tenemos 3 elementos para trabajar. Orando, testificando y estudiando su palabra. Muy bien. Si ven los colorcitos, hermano, así alumbre vuestra luz, el mensaje Apocalipsis 18 dice, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Entonces, ¿cómo es que va a ser alumbrada la tierra? ¿Con qué? ¿Con qué? Sí, pero ¿qué significa la gloria de Dios y qué significa que sea alumbrada? Por favor, lean Mateo 5:16 y me lo unen con Apocalipsis 18. ¿Qué significa que la tierra sea alumbrada con la gloria de Dios? O sea, ¿con las qué? Vayan al texto, por favor. ¿Las qué? Las buenas obras, pero no sus obras, sino las obras de ¿quién? Del Hijo, quien lo ha enviado a usted. Que son las mismas obras del Padre.
¿Qué hizo el Padre por nosotros? ¿Nos entregó a quién? Eso es el don más grande que se nos ha entregado. ¿Y qué hace el Hijo? Entrega el Espíritu Santo para que seamos iguales a Cristo. Ese es el mayor milagro. Entonces, ¿qué es lo que debemos estar esperando, hermanos? ¿Qué espera el mundo entero de los levitas? Que toquen la trompeta, pero para dar esa trompeta necesitan estar, ¿qué? Alumbrando a Dios con la gloria. ¿Pero qué es la alumbra? Que nuestras buenas obras alumbren a los hombres. ¿Está claro, hermanos? ¿De qué depende de la caída de Jericó? Que el pueblo estuviera entregado, hiciera la obra que le entregó durante ¿cuántos días? ¿Qué espera el Señor de nosotros, hermanos? En la semana, durante los 6 días. Que hagamos las obras de ¿quién? Y esas buenas obras se van a computar en nuestro favor, si son hechas en el nombre de Jesús. No porque yo sea bueno, no porque Tito sea bueno, no porque Milena sea buena, no porque Lutari sea buena, sino porque Cristo es bueno. Yo hago las obras que le agradan a Él. Destinadas, establecidas desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Tito está en el libro de los registros y su nombre aparece en el cielo. Por eso es que Tito va a hacer las buenas obras de Jesús. Pero no porque Él es bueno, sino porque ya fue salvo. Nosotros estamos ya en el lugar santo, ya pasamos por el proceso de la justificación. Antes de eso fuimos llamados por Dios. O sea, estamos en el lugar santo, pero todo lo anterior ha sido un milagro y ha sido una obra y ha sido un regalo de Dios. Nosotros no tenemos nada que ofrecer, hermanos. Lo único que tenemos son ¿qué? Trapos de inmundicia. La justificación del hombre no nos va a hacer dignos ante los ojos de Dios. Entonces, en 6 días, el pueblo tuvo que dar su recorrido y en 6 días nosotros, hermanos, tenemos que estar alumbrando con nuestras buenas obras para darle gloria a Dios. ¿Cuáles son nuestras buenas obras durante esos 6 días? ¿Cuáles son las buenas obras? Nico, ¿me traes más, por favor, de los que están allá? Entonces, tenemos, hermanos, allá, miren el lugar santo. ¿Qué cosas tenemos que hacer? Orar, testificar y estudiar la palabra. Esas son las buenas obras. Más plano y más sencillo no puede ser, hermano. Parte de esta información es lo que les presenté, les pasé ayer con el video. Hay algunas adaptaciones, pero esto es algo que tenemos que hacer práctico nosotros, hermanos. ¿Cómo está el devocional suyo? ¿Cómo está la relación suya con el Señor? ¿Cómo está su oración? ¿Cómo está su testificación? Entonces, ¿son las obras de Cristo? ¿Cristo se pasaba leyendo y estudiando la palabra de Dios? Entonces es su tarea también hacerlo. ¿Cristo oraba ante el Padre? ¿Cuánto tiempo en el día? Amanecía orando, hermanos. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros en oración? Y por favor no nos engañemos, porque a veces nosotros decimos que oramos, pero nos colocamos en la cama y amanecemos y nos dormimos y nos quedamos en la cama y hay que nos dormimos. Tenemos que despertarnos, tenemos que estar conscientes de la oración. ¿Y qué más hizo Jesús? Testificación. Alumbre vuestra luz, o sean vuestras buenas obras. ¿Qué acto malo hizo Cristo? 0. Y si usted pretende tener la imagen de Cristo, ¿qué tiene que ser su vida, hermanos? Una copia de la de Cristo. Entonces, ¿cómo son mis estudios y mis lecturas? ¿Cómo es la oración? ¿Cómo es mi testificación? Y se lo digo, hermano, porque yo necesito mejorar ciertas áreas de mi santificación. Acuérdese que esto es en el lugar santo. Ya hemos sido santificados. Pero ¿cómo está esa experiencia? Pobre,
medio. No responda, cada uno de ustedes tiene que hacer esa evaluación. ¿Cuánto tiempo estamos pasando, hermanos, en la lectura, en la oración y la testificación? La testificación es el resultado, usted sale al campamento, pero teniendo su vida en el lugar santo. No es a mezclarse con el paganismo, a mezclarse con los del mundo, sino a compartir con ellos su testimonio, su luz. Por eso es que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Es una testificación. ¿Está claro, hermanos? ¿Y qué tiene que ver eso con Jericó? Durante 6 días, ellos pasaron dando vueltas. Y durante 6 días nosotros tenemos que estar dando vueltas en el mundo, pero ¿cargando qué? El arca, cargando la ley de Dios, cargando una testificación, orándole al Padre y siguiendo sus instrucciones. Es necesario, hermanos, para este tiempo que nosotros estemos mirando hacia la santificación, en el proceso de santificación. Entonces, ellos entraron, hermanos, al lugar santo. Están ellos ya en el lugar santo, están dando las 6 vueltas. Bueno, están dando las 6 vueltas. Por cada día daban una vuelta. Y ahora, ¿necesito yo la glorificación física para poder glorificar al Padre? ¿Por qué no? Ellos estaban mirando hacia el arca mientras estaban dando la vuelta, es decir, tenían sus ojos vivos por fe y ya estaban allá. ¿Y qué me dice Mateo 5, el que acabamos de leer? ¿Así alumbre qué? Vuestra luz. O sea, aquí está diciendo, usted va a darle gloria a Dios por medio de sus obras. No necesita esperar la glorificación, que es el proceso final nuestro, pero nosotros estamos en el lugar santo, viendo hacia el lugar santísimo, donde está la ley de Dios, el arca de la alianza, pero teniendo una experiencia progresiva de santificación. ¿Qué significa la santificación? Pues que por medio de la palabra de Dios, el estudio de la Biblia y la testificación, mi vida, ¿cómo va a ser? Cada día, ¿cómo va a ser? Transformada. Cada día muero. Cada día soy renovado en el Espíritu de Dios. Las cosas viejas, ¿qué? Son hechas nuevas todas. Eso es la experiencia que el Señor necesita para el pueblo de Israel actual, previo a la caída de Babilonia. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a estar diciendo, yo voy a proclamar el mensaje del fuerte pregón? Estoy preparado, pero ¿cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo está mi lugar santo? Oración, testificación y estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a anunciar la caída de Babilonia si yo estoy con mantos babilónicos dentro? No puede haber una mancha de pecado en nuestras vidas, hermanos. Si eso es, se lo digo a título personal, yo estoy haciéndome ese examen, mi autoexamen de conciencia. Necesito yo determinar que no haya una mancha de pecado. Porque vamos a ver ahorita qué tan cerca está la venida de ese evento. Entonces, ¿necesito la glorificación para poder glorificar al Padre? No, porque ya usted ha sido santificado. Usted se está esperando por fe la glorificación. Entonces, mientras tanto, santificación, esperando y viendo y anhelando ¿qué? La venida de Cristo, y ahí sí usted va a ser ¿qué? Glorificado en un abrir y cerrar de ojos al final de la última trompeta. Porque los muertos y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos ¿qué? Juntamente trasladados al cielo. Bueno, ¿hasta dónde entonces debo estar mirando? ¿Hacia dónde debo estar mirando y obrando? Hacia el lugar santísimo, muy bien, hacia este lugar, pero viviendo una experiencia hoy, hermanos, hoy. Entonces,
¿Estamos alumbrando día a día o somos luces de alumbrado navideño? Esta semana, hermanos, ayer leímos un devocional que me sirvió para compartirles lo que estamos compartiendo hoy. ¿Cómo son las luces de Navidad, niños, que estamos viendo ahorita? ¿Cómo son? De colores. ¿Y que qué? Y que se apagan y se prenden. ¿Quieren ser luces de Navidad ustedes? No, señores, tenemos que ser como, ¿qué luz no se apaga? Sí, pero se puede apagar con un interruptor, pero entonces, ¿qué luz no se apaga? El sol. La Biblia define a Jesús como el sol de ¿qué? De justicia. Nosotros somos hechos, vamos a ser semejantes a Él. O sea, necesitamos ser copias de Él. O sea que la luz nuestra debe ser ¿qué? Continua, permanente. El devocional Cada día con Dios, Luces vacilantes es el título. Lo leímos con nuestra familia ayer. En la mañana. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, está citando Mateo 5:16. Dice ella, anhelo ver a la iglesia poniéndose de pie en pleno sentido de su responsabilidad ante Dios. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Alumbrar ¿cómo? Con la gloria de Dios por medio de sus buenas obras. Dice, para que resplandezca sobre un mundo mediante rayos claros y persistentes. O sea, tiene que haber persistencia en nuestra experiencia. El lugar santo nuestro, la oración, el estudio y la testificación no puede ser de luz de Navidad. Tiene que ser persistente, constante. La luz de muchos es demasiado vacilante, intermitente e insegura. ¿Quién está en esa condición, hermanos? ¿O no? De lo contrario, usted ya obtendría victoria sobre el pecado, ya no pecaría más. ¿Está claro? La luz de muchos es demasiado vacilante, intermitente e insegura. Jehová, Dios de Israel, no puede ser glorificado a menos que la luz alumbre permanentemente. Entonces, ¿cómo va a ser glorificado? Por medio de una luz ¿qué? Permanente. ¿Qué significa alumbrar? Buenas obras en Cristo. O sea, no puede haber glorificación al Padre si mi luz es ¿qué? Es intermitente. Tiene que ser ¿qué? Permanente. ¿De cuánto tiempo? 24/7, 60. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana. Muy bien. A veces brilla con un gran resplandor. Estamos fuertes, estamos en el lugar santo, orando, estudiando, testificando, pero llega la tentación, se apaga. ¿Sí o no? Hermanos, ¿quién no está esa experiencia? Necesitamos ser libertados de ese, como dijo Pablo, de ese cuerpo de muerte. O sea, esa es la condición nuestra y tenemos que reconocerlo, pedirle al Señor esa transformación. Por las promesas, entonces tengo que depender de las promesas de Dios. Jehová Dios de Israel no puede ser glorificado a menos que la luz alumbre permanentemente, tanto en medio de las tinieblas morales como en la plena luz del día. O sea, no depende que usted esté en Jericó o fuera de Jericó, usted tiene que alumbrar todo el tiempo, hermanos. El resplandor del sol de justicia jamás es difuso, o sea, el sol no se apaga, el sol siempre está brillando. Eso es lo que debe ser las obras del pueblo de Dios en este tiempo. Obras de justicia, obras hechas en el nombre de Cristo. No, si yo paso tiempo en la oración y en el estudio de la Biblia, hermanos, yo no voy a salir a hacer mis obras, sino las obras que le agraden a Él, y eso sí se le cuenta a usted por buenas obras. De lo contrario, estamos muertos espiritualmente, estamos apagados espiritualmente. Entonces, ¿por qué no han de andar los seguidores de Jesús en su luz para reflejar los rayos brillantes del sol de justicia? Pueden hacerlo, esa es una promesa para mí, hermanos.
Cristo los ha intimado a que lo hagan, o sea, los ha invitado a que lo hagan y los capacita para hacerlo. No solamente lo invita, sino le da el poder para hacer las buenas obras, para alumbrar diariamente. ¿Pero de qué depende? Su oración, su estudio, antes de salir a trabajar. Entonces, les estoy dejando aquí, este es un compendio de lo que acabamos de leer. La luz que resplandezca sobre el mundo mediante rayos claros y persistentes, alumbre permanentemente y brilla constantemente. Eso va a ser la manera de poder glorificar al Padre, de poder alumbrar al mundo, hermanos. Entonces, ¿por qué no han de dar los seguidores de Jesús su luz para reflejar los rayos brillantes del sol de justicia? Pueden hacerlo, ya lo leímos. Cada día, ¿cada cuánto? Cada día necesitamos elevar el alma hacia el cielo para captar los brillantes rayos de la luz que proceden de Cristo. Entonces la luz ya no va a ser mía, sino viene de Cristo, es el reflejo mío, lo que estoy viendo de Cristo para poder hacer las obras que le agradan a Él. Jesús es nuestro abogado, nuestro gran sumo sacerdote. ¿En dónde está Él? O sea que me está hablando del santuario y me está diciendo, Él es mi sumo sacerdote, mis ojos deben estar puestos allá. Dios lo ha prometido. Aférrense con fe en la promesa. Esa es la seguridad. Usted pasa su oración, estudia su Biblia, apersónese de las promesas y usted ahora sí va a poder salir para tener victoria sobre el pecado. Entonces, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, en 6 días, ellos estuvieron caminando por 6 días, estaban preparados para el 7º día. Pero entonces, hermanos, ¿y qué del 7º? ¿Por qué les dijo que 6 días? Porque el mandamiento dice, en 6 días harás toda tu obra. ¿Qué hicieron ellos durante 6 días? Tener la experiencia. Y el 7º día estaban preparados ¿para qué? Para destruir Jericó. Acuérdense, Jericó, símbolo de pecado, Egipto, símbolo de pecado. En 6 días, si usted hace la obra, las buenas obras, ¿usted qué va a venir a hacer el 7º día? ¿A gritar de qué? De victoria. Que ha tenido victoria sobre el pecado. Pero si no pasamos 6 días con Dios, hermanos, ¿cuál es la experiencia de muchos? ¿Qué venimos el sábado? Venimos es a creer que nos recargamos, a creer que vamos a ser salvos por guardar el sábado, pero resulta que estamos siendo engañados. Porque la experiencia es segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, día tras día y semana tras semana. Pero entonces, acuérdense que son 6 días, entonces yo hago la obra en 6 días y el 7º día vengo a testificar, vengo a gritar de gozo, vengo a gritar de alegría que he tenido victoria sobre el pecado, que he podido destruir, que voy a destruir la pared de Jericó. ¿Está claro, hermanos? Pero muchos de nosotros tristemente estamos siendo engañados. Porque venimos el sábado a creer o a hacer lo que no hicimos en los otros 6 días. Creemos que vamos a ser salvos por guardar el sábado, pero la obra se debió haber hecho en ¿cuántos días? Y el 7º día es un día para declarar victoria sobre el pecado. O sea, qué bendición será el día, hermanos, en que todos nosotros pasemos una semana sin cometer un pecado. ¿Hacemos un pacto, hermanos? ¿Por qué nos da temor? Pero ¿qué va a pasar en una iglesia que todos sus miembros tengan victoria sobre el pecado los 6 días? ¿Qué va a ser la experiencia de la iglesia el sábado? A compartir la experiencia, cómo obtuvo victoria sobre el pecado. Entonces, es el sábado, hermanos. Josué 6:3 sigue la historia.
Esto haréis durante 6 días, dice el versículo 3 y el versículo 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas, 7, de cuernos delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocaron las trompetas, y cuando tocaron prolongadamente el cuerno del carnero, así que oyereis el sonido de la trompeta, todo el pueblo que gritará a gran voz. O sea, el séptimo día, que es el sábado para nosotros, es el grito de victoria, hermanos, por la experiencia de los 6 días. O sea, la experiencia del sábado depende de lo que usted haga en los 6 días. Si usted fracasa un día, arranque otra vez a hacer la vuelta. Pero acuérdese que empieza en el día a día y en el segundo a segundo. Es el día en que venimos a la iglesia a sonar la trompeta de victoria sobre el pecado durante los 6 días, hermanos. Entonces, después de que yo pueda establecer ese círculo, ese hábito, acuérdense que el hábito me va a llevar a un acto, pero en el acto me lleva al hábito y el hábito me lleva al carácter. Yo tengo que hacer de eso una costumbre repetitiva. Cada día voy a estar esperando el sábado siguiente, o sea, empiezo la semana, domingo, lunes, martes, miércoles, en victoria. Llega el sábado y reclamo y declaro victoria. Eso tiene que hacerse un hábito. Si yo logro hacer eso una semana, lo puedo hacer la siguiente semana. ¿Y las semanas me llevan a qué? ¿Los meses me llevan a qué? ¿Y los años me llevan a dónde? A la eternidad. Pero todo comienza en el segundo en que yo esté anclado y pegado con los pensamientos de Dios. ¿Qué sucedió entonces en el séptimo día? Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas, y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó con gran vocerío, y el muro cayó a plomo, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho en sí, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada a todos los que habían en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, ovejas, y acabaron con todo. ¿Sí? ¿Quién no fue destruido? Muy bien. Hoy, diciembre del 2022, hermanos, ¿qué sucederá cuando los del séptimo día suene la trompeta, luego de haber sido permanentes y no intermitentes en su comunión diaria? ¿Qué relato entonces debe venir? ¿Qué Jericó moderno va a caer? Acuérdense que Apocalipsis 18:1 dice, y la tierra fue alumbrada con la gloria de Dios. Acuérdense, ya vimos qué es alumbrar con la gloria. El versículo 2 dice, y clamó fuerte en alta voz diciendo, caída es, ¿cómo? En alta voz. ¿Cómo gritó el pueblo de Jericó? Caída en alta voz, gritaron para que se cayeran los muros, pero después de haber tenido una experiencia de santificación durante toda la semana. Para nosotros es una experiencia de santificación toda la vida, o desde el momento en que nosotros aceptamos a Jesús como Salvador. ¿Quién necesita un rebautismo, hermanos? ¿Quién no ha pecado durante el tiempo en que fue bautizado? Ya nosotros sabemos que la cena del Señor es un símbolo de un rebautismo, pero hermanos, si el Señor le pone a usted un pensamiento de rebautismo, hermanos, no detenga al Espíritu Santo, porque nosotros, cuando nosotros nos bautizamos, no sabemos lo que sabemos hoy, pero esto es una tarea personal para cada uno. Dice, caída es caída Babilonia, la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido el vino y el furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Entonces, ¿ven la aplicación, hermanos? Para que usted pueda participar de ese grito de que Babilonia ha caído,
usted tiene que haber alumbrado con la gloria de Dios, o sea, eso significa tener victoria sobre el pecado. ¿Y qué pasó con Rahab? Josué 6:22, mas Josué dijo a los dos hombres que había reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allá a la mujer, y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los jóvenes espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y las pusieron fuera del campamento de Israel. Tu casa se salvará, y su casa se salvó, siendo una prostituta. ¿Ustedes saben quién vino de esa genealogía? Cristo, hermanos, Cristo. De una prostituta viene parte de lo que es la sangre física de Cristo. De la descendencia de Rahab vino Cristo, pero fue una mujer convertida, fue una mujer renovada. Y ahora entonces, hermanos, ¿en dónde encontramos a Rahab en el relato de Apocalipsis 18? Esta es una perlita, hermano. Denme el texto. ¿Dónde encontramos en Apocalipsis, en el relato de Apocalipsis 18? Se lo estoy diciendo. A la ramera. Estamos estudiando, haciendo la comparación Jericó, Apocalipsis 18. Rahab, hay una ramera, dice, salid de ella. Muy bien, Apocalipsis 18:4, y oí una voz del cielo que decía que, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de la maldad de ella, hermanos. Entonces, hermanos, todo el relato de Jericó está plasmado en el mensaje de Apocalipsis 18, el 1 al 4. Necesitamos alumbrar 6 días para que el séptimo día estemos gritando victoria sobre el pecado, y de esa manera la iglesia de Dios, todos sus miembros van a estar preparados para lo que se aproxima, que son las plagas, que van a comenzar con qué evento. ¿Cuál es el evento que está precipitándose para este tiempo? La ley dominical, hermanos. Dice, como Dios llamó a los hijos de Israel al salir de Egipto para que pudieran guardar su sábado, así también llama a su pueblo a salir de Babilonia, para que no adoren a la bestia ni a su imagen. El hombre pecado, que fue lo que estuvimos estudiando con Blanquita, pensó en cambiar los tiempos y la ley y se ha exaltado a sí mismo por encima de Dios, presentando al mundo este falso descanso. El mundo cristiano ha aceptado a este hijo del papado y lo ha acunado y alimentado, desafiando hacia al Dios al quitar su monumento conmemorativo y estableciendo un día de descanso rival. ¿Qué tan cerca entonces estamos de la crisis, hermanos? Les voy a dar solamente un par de eventos, porque ya terminamos acá. Dice, como Dios llamó a los hijos de Israel a salir de Egipto para que pudieran guardar su sábado, así llama a su pueblo a salir de Babilonia para que no adoren la bestia ni a su imagen. Mateo 24:23. Entonces, si alguno dijere, he aquí está el Cristo allí, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos. La palabra Cristo significa ungido o Mesías, ¿sí? Y hay dos personajes que están siendo proclamados como Mesías. Entonces voy a mostrarles aquí, uno de ellos es Donald Trump. Lo están comparando ¿con quién? Con Ciro. Dice, La profecía de Trump es una película, hermanos, que salió en octubre en Estados Unidos. Dice, en el corazón de la película hay una afirmación particular de que Trump es el rey Ciro en nuestros tiempos. Ciro el Grande fue el rey de Persia en la segunda mitad del siglo VI, dado su impresionante título por haber conquistado ¿a quién?
No estamos escuchando todos los términos de la profecía bíblica para este tiempo, hermanos. Ciro, entonces, ¿quién está siendo proclamado como el Mesías? Donald Trump. Pero la profecía nos dice a aquellos que se digan Cristos, o sea, Mesías, no los escuchen. Y todo el mundo evangélico está apoyando a Donald Trump. Se ha armado también el escenario, hermanos, que en el otro lado también están proclamando Mesías a quién. Antes de eso menciona el tema Mesías. Dice, el libro de Isaías declara que Ciro fue ungido, el significado original de la palabra Mesías por parte de Dios para liberar a los israelitas. Entonces, se programó también la cosa que Obama dio todo el tema de Egipto, sodomía, paganismo, la aprobación homosexual, el matrimonio homosexual, y ahora entonces, ¿quién debía aparecer? Pues un libertador, el Mesías prometido que va a devolverlos a los caminos de Dios para que haya una prosperidad terrenal. Pero eso es una estrategia, hermanos, que se armó, o sea que nos está indicando las señales que se está armando todo el escenario, lo que Jesús nos advirtió, y el pueblo de Dios necesita estar caminando 6 días a la semana en perfección, en santidad, porque la obra pronto va a terminar. Dice este otro artículo, el presidente Trump y el ansia evangélica de poder. Otra película que se llama En Dios nosotros Trump, o sea, en Dios nosotros triunfamos, pero está haciendo referencia al apodo de Trump. Este documental, hermanos, voy a ver si lo puedo conseguir porque es la historia de cómo fue todo el proceso del protestantismo apóstata para que se haya convertido en la imagen de la bestia. O sea, está influenciando tanto al presidente que todo lo que él dice, lo dice a partir de los evangélicos. Fueron los que eligieron a Donald Trump. O sea que ya estamos en lo que veíamos la semana pasada, cuando se le está infundiendo el aliento a la imagen de la bestia. Hablan de Copeland, de todos los evangélicos que están apoyando a Donald Trump, que son aduladores, que son personas que lo que están haciendo es con una ansia de poder. Ahora esta foto es bien interesante, hermanos. Ahí están los documentales y pues mencionan en esta película la profecía de Donald Trump, la anterior. Esta película tiene que ver con un supuesto sueño que tuvo una persona realmente, o sea, una persona real tuvo un sueño y esta persona se la dijo a su doctor y quedó registrado en la historia el relato. Y este señor soñó que Donald Trump iba a ser presidente y que él iba a hacer una cantidad de cosas, pero que necesitaba del apoyo y las oraciones de los evangélicos. Cuando se dio Donald Trump, salió la historia, armaron la película y ahora Donald Trump es el Mesías prometido. Pero es un engaño, hermanos. Y están preparando todo, o sea que si ya apareció un rey Ciro y hay una Babilonia, resulta que también el Papa está diciendo que hay una Babilonia espiritual, pero quitándose la identidad porque ellos son Babilonia. Pero todo eso es confusión, hermanos, el mundo evangélico apoyando a Donald Trump. Y ahora todo el resto del mundo, ¿a quién apoya? Al otro Mesías. Ah, bueno, muy bien. Entonces dice aquí lo siguiente. Dice Peter Dijkstra, el buscado Mesías, el mundo necesita desesperadamente un líder ambiental. El movimiento ambientalista global nunca ha tenido un líder tan unificador. Tal vez sea lo que se necesita, particularmente de los Estados Unidos. El movimiento antiambiental parece haber colocado su propio Mesías en la Casa Blanca. Entonces, hay un falso Mesías en la Casa Blanca, que es ¿quién? Que lo pusieron los antiambientalistas. Ahora los ambientalistas van a poner a un Mesías. ¿Y quién es ese Mesías? ¿Quién más está en la lista? Menciona a un poco de gente, a todos los que han estado ayudando con el tema
del cambio climático, pero dice, el Papa Francisco con su encíclica ambiental sin presente, Laudato Si, y la Iglesia Católica le da a su santidad una audiencia semicautiva de 1.000 millones de seguidores. O sea, tenemos al mundo evangélico apoyando a un Mesías falso y al mundo católico y a todos los filiales de la Iglesia Católica que estén bajo el movimiento ecuménico, apoyando a quién? A Francisco como su Mesías, el Mesías verde. Te necesitamos. Y ese es el cumplimiento de Mateo 24:36, hermanos. Pero todos ellos van a ser apresados y van a ser muertos. Eso es lo que tenemos que estar avisados. Entonces, tenemos que ver esto a nivel profético, hermanos. Ya la semana pasada lo hicimos, pero les lo voy a repetir. Apocalipsis 13 me menciona quién es él, a quién representa Donald Trump. La bestia que sube a la tierra, muy bien. ¿Y quiénes son ellos? Los que están rodeando la imagen de la bestia, muy bien. ¿Y quién es él? La bestia que sube del mar, muy bien. Y en Apocalipsis 16 los encontramos también repetidos. ¿Quiénes son? En Apocalipsis 16, ¿a quién encontramos? ¿Quién es Donald Trump? ¿Representa a quién? El dragón, que es el poder civil. ¿Quién más? La boca de la bestia que es Bueno, pero ¿quién falta aquí? ¿Quién es la imagen de la bestia en Apocalipsis 16? El falso profeta, muy bien. Y allá en Apocalipsis 16, ¿quién es él? ¿Es quién? La bestia. Estamos, hermanos, a puertas. Ya Donald Trump en esta semana, ¿quién leyó noticia o quién sabe de qué dijo Donald Trump en esta semana? Tiene que darse o un cambio en la Constitución para que se altere la Constitución por medio de una enmienda, o también se puede dar por medio de una ley marcial. Cuando se da la ley marcial, se cierra el Congreso y quien legisla es el presidente. ¿Y cuál fue el motivo en esta semana que se habló de cerrar el Congreso? Porque no quieren autorizar para que se construya el muro de México en del borde. Entonces él va a decir, si ustedes no me aprueban, cierro el Congreso, cierro el gobierno. Hubo una foto que no la alcancé a hacer, hermanos, pero hay una del periódico que salió esa noticia. Ahí está Donald Trump sentado, no solamente con los evangélicos, sino con 3 sacerdotes detrás de él, católicos. Entonces, hermanos, estamos a puertas. Si no se aprueba lo que Donald Trump dice, porque él es un Ciro, él es ungido por Dios, él cree eso en su mente, le han hecho creer eso los evangélicos, y él va a hacer lo que los evangélicos digan. ¿Y quién está detrás de los evangélicos? La bestia. Y eso puede generar una ley marcial en Estados Unidos. Ya se dijo, el tema de los chalecos amarillos en Europa ya está en Estados Unidos, con el tema ambiental. En la oficina de Nancy Pelosi, los jóvenes empezaron a protestar por el tema del cambio climático. En Europa el tema de la economía, en Estados Unidos el tema del cambio climático. Porque necesitan a un Mesías climático. Pues se tiene que tener engañados. No importa el Mesías, el Ciro falso, el Mesías Donald Trump, o el Mesías ambiental con Francisco. Muchos falsos cristos vendrán, pero dice, a ellos no escuchéis, porque todos ellos van a ser destruidos por el resplandor de la venida de Cristo, hermanos. Los Estados Unidos no son los únicos que van a rendir homenaje al papado. Tanto en el viejo mundo como en el nuevo, se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo. Estamos aquí, hermano, estamos a puertas de la ley dominical. Y seguimos nosotros no enfrente de Jerusalén, no enfrente de Jericó, perdón, ya preparados para destruir a Jerusalén,
a Jericó, perdón, sino estamos dando vueltas en el desierto. El pueblo adventista debería estar ya preparado enfrente de Jericó, listo para gritar, habiendo tenido la santificación, pero muchos nos estamos devolviendo a Egipto. Dios no lo permita que sea yo, hermanos, ni que sean ustedes. Pero necesitamos tomar una decisión ya. Porque lo que estamos viendo, hermanos, vi como una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló, ¿cuántos? Toda la tierra en pos de la bestia. No importa, sea, por eso dice, y le fue dado que ese veía la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase. O es por medio de la imagen de la bestia, Donald Trump, el Mesías prometido, o es por medio de la bestia, porque está en presencia de la bestia, para que todos adoren la institución dominical. O sea, ya el 99% de la población mundial ya está tomando una decisión. Usted pregúntele a cualquier persona, ¿usted apoya o no apoya a Donald Trump? Y si no apoya a Donald Trump, entonces apoya al Papa, le van a decir que sí. Ya está polarizada la tierra, pero ambos bandos, ambos son un engaño. Y muchos adventistas, hermanos, si no por decir la mayoría de adventistas que votaron en Estados Unidos, votaron por Donald Trump, sin saber lo que estaban haciendo. Pero igual, por el otro lado están los católicos apoyando todo el tema de la encíclica de Laudato Si. Entonces, la historia de Josué termina con una promesa y una instrucción. Y es una promesa y una instrucción para cada uno de nosotros. Josué 24:15 dijo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Entonces, todo tiene que ver con servir. Acuérdese que servir es ser esclavo de. Somos siervos para Cristo y somos liberados, o somos siervos para Satanás y vamos a ser destruidos. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, entonces al otro lado del río le está diciendo, mire, sus padres sirvieron a los dioses amorreos, a los dioses de los egipcios, pero ya ustedes pasaron el Jordán, ya ustedes fueron, ¿qué? Bautizados, ya fueron circuncidados. Cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo les dije a ustedes, hermanos, esto es una toma de decisiones ya, hoy. Yo quiero servirle al Señor, yo quiero que mi casa sirva al Señor, pero hay una decisión personal de mi esposa y de mis hijos a que tengan una relación 6 días a la semana con Dios, para que el séptimo día sea una doble relación con Dios, que vengamos a proclamar victoria sobre el pecado. Pasamos una semana, viene la siguiente, y así como Enoc, vamos a ser trasladados al cielo, hermanos.